She's already done it. Should be on there. Okay, good evening, everyone. My name is Kevin Jamison, Assistant Superintendent for Human Resources here at Princeton City Schools. And one of the key areas of focus that we've really been addressing these past few years is offering community education series, where we invite our partners and leaders in the community around important work that impacts students and families in the Princeton community and abroad. So tonight we're going to be talking about a topic that we've addressed in the past, focused on vaping and substance abuse prevention and awareness, Clear the Air. And so tonight we're going to take some time and learn about the individuals that are on our panel, the work that they do at their agencies. We will be taking periodic breaks in the content so that that information can be translated in Spanish as well. And then we're going to take some time for each of the agencies to talk about the work that they're doing in their communities in a little bit more depth. And then after that, want to reserve some time for questions that we get in. So we're going to jump right into it. And what I would like to do is introduce each of the members of the panel. So first we have Ana Martinez, who is our bilingual parent liaison for Princeton City Schools. Primeramente me voy a presentar. Yo soy el doctor Kevin Jamison. Yo soy el asociado al superintendente en el Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar de Princeton. Parte del trabajo que hacemos aquí en el distrito es proveer una serie educativa para los padres. Esta noche estamos junto con los asociados al distrito y tenemos representantes de diferentes agencias que estarán hablando con nosotros hoy acerca de la prevención y abuso de sustancias y vape. También vamos a darle la oportunidad para que cada uno de los representantes presenten a sus agencias, las agencias que ellos están representando y el trabajo que ellos hacen en la comunidad. Thank you. And joining us again is Dr. Angelica Hardy, who is the Vice President of Community Impact for Greater Cincinnati with the American Heart Association. Tenemos a la doctora Angélica Hardy. Ella es la vicepresidente y impacto comunitario de Greater Cincinnati con la Asociación Americana del Corazón. One of our ongoing partners in the work around health and safety areas within Princeton is Hamilton County Public Health. They actually participate in our district wellness committees that we have on a quarterly basis. And so tonight we're joined by Nicole Key as well as Catherine Lucky. They're both population health specialists. Uno de nuestros grandes asociados en el distrito con muchas de las actividades que hacemos es uno de nuestros asociados en la salud y seguridad y también son parte del comité de salud que tenemos aquí en el distrito. Hoy es el Departamento de Salud Pública del Condado de Hamilton y hoy tenemos aquí a Nicole Key y a Catherine que están representando a ese departamento. Thank you. And then next, the next agency is Prevention First. They do a lot of focused work around behavioral health prevention, not only for youth, but for families as well. And from that agency joining us tonight is Connor Corte. He's the Hispanic Community Coordinator. And then also Amanda Kahn-Starner, who is our Chief Program Officer with Prevention First. Uno de nuestros invitados el día de hoy también es Prevención Primera y tenemos a Connor Corte que estará hablando con nosotros hoy acerca de salud de comportamiento, no solo para los jóvenes, pero también para la familia. Él es el coordinador de servicios comunitarios hispanos. Yeah. So we're going to take a moment now and spotlight each of the agencies and the work that they're doing in our community. Many times people have heard about how cigarette smoking has really decreased because there's such a decrease in cigarette smoking. Tobacco companies have now
increased the promotion and strategies around vaping, which has really targeted a lot of our young people in the community. And so we'd like to take a moment and have Dr. Angelica Hardy talk a little bit about the work of the American Heart Association. They've been focused on this work for quite a while. Le vamos a dar la oportunidad a cada uno de los representantes de las diferentes agencias para que ellos hagan como una ampliación de los servicios que ellos ofrecen y el trabajo que ellos están haciendo. Como conocemos, el uso de cigarrillos ha bajado, por lo que las compañías de tabaco han aumentado sus propagandas, porque también ahora está más el uso del vape. Thank you. So at the American Heart Association, we are focused on addressing vaping and e-cigarettes and tobacco products overall, specifically around policy, systems, and environmental changes. En la Asociación Americana del Corazón, nosotros nos enfocamos en la prevención del uso de tabaco y también de vapor. We focus on policy, which we call Big P policy, where we are working with state legislation, county, city governments to pass big policies like smoke-free, policies like tobacco retail licenses, and other ones that can impact our community as a whole. Una parte muy importante de lo que hacemos es también manejar las políticas que son relacionadas con el uso de tabaco, también con las licencias para vender tabaco. Nosotros negociamos o tratamos con los representantes del Estado, con ciudades gubernamentales, y también para establecer políticas de áreas de no fumar. In addition, we also focus on little p policies, which are our systems, more changes with school districts and other organizations that are willing to adopt policy to lessen and eliminate smoking and then provide resources. Y también lo que serían políticas menores, que también nos enfocamos en ellas, son trabajando con distritos escolares que están dispuestos a trabajar juntos para ofrecer una área de no fumar, y también proveer información y recursos para prevenir el uso de tabaco. And in addition to that environment aspect, so we work with parks and any other environmental aspects that really want to change or mostly update their tobacco policy. So saying we haven't changed this policy in 20 years, we assist organizations, parks, pretty much anyone that's willing to update their tobacco policy. También trabajamos con parques, también con cuidado ambiental, donde cuando ellos quieren establecer o cambiar políticas del uso de tabaco, a veces hay organizaciones como parques que piensan, esta política no ha sido actualizada en 20 años, entonces ellos trabajan con esas organizaciones para ayudarles a establecer esos cambios. And lastly, to support all of that amazing work in the community, we want to make sure that we're providing educational resources and cessation resources for both youth and adults when individuals are ready to quit or want more information on how to quit. Y también para apoyar y reforzar el esfuerzo que se está haciendo en la comunidad, nosotros proveemos recursos, información, materiales a jóvenes y a las familias que quieren parar de fumar o también mejorar. So it has been, I believe, about a couple of years since you first joined us, Dr. Hardy, is that correct? Yes. And it was actually right before the pandemic, February of 2020. Yes. So when you look at these last 3 years, what would you say is the biggest area of impact you feel like your agency has had? Según tengo entendido, tú te uniste a esta organización antes de la pandemia, en el 2020. ¿Cuál ha sido el cambio o el impacto que tú has visto
desde que entraste a esta organización? I think in the beginning, we were a little worried because we did see an increase in vaping and e-cigarette use at home because students were no longer in school. We weren't really able to see. Parents really didn't know what to look for at that time. Nosotros inicialmente estábamos muy preocupados porque hubo un aumento en el uso de vape y de cigarrillo. Los padres, como los estudiantes no estaban en las escuelas, pues los padres estaban preocupados y no sabían qué hacer. But I think as time went on, myself as well as many other partners in the community have rallied around schools and really continued to work and integrate into the at-home schooling process, providing lots of education and resources where they are needed. And I think we've seen, I wouldn't say a sharp decline, but definitely more noticeable education and resources to our entire region when it comes to addressing vaping, and then having parents with supportive services in order to help students quit if they are vaping. El trabajo que empezamos a hacer junto con otros socios en el área fue trabajar con los padres como escuela en la casa, proveer información e integrar un programa educativo en la casa, que los padres pudieran tener esos recursos para ayudarle a los estudiantes con el uso de vape. Y nosotros vimos un cambio, no fue muy drástico, pero sí bajó un poco el uso de estas sustancias, de estas cosas. Thank you, Dr. Hardy. Gracias, doctor. Thank Next, Nicole Key and Catherine Lucky will talk a little bit about the work that's happening in Hamilton County Public Health. There are some very specific programming I'm sure that you guys have been really focused on in these last few years. Próximo tenemos a Nicole Key y a Catherine Lucky, que estarán hablando acerca de los programas y trabajos que están haciendo y programas específicos que ellos están haciendo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Hamilton. Thanks. So similar to Dr. Hardy, a lot of the work that we're trying to do is policy work, but we also do more boots on the ground, direct community work. Igual que la doctora Hardy, nosotros también nos estamos enfocando en las políticas y también un trabajo que es muy desde abajo, que es directo con la comunidad. So that could look like going into classrooms and educating students on the dangers of vaping and healthy coping mechanisms, or it could look like sitting with teachers or administrative staff and teaching them how to have conversations about vaping with youth. Y de la forma que esto está funcionando es nosotros vamos a los salones, hablamos con los estudiantes acerca del uso de vape y también hablamos con los maestros, cómo tener esas conversaciones con los estudiantes. We've also trained physicians, dentists, and other direct care providers on how to help patients or clients use the Ohio Tobacco Quit line when and if they are ready to quit smoking or vaping. Nosotros también trabajamos con los médicos, dentistas, los ayudamos proveyendo información y apoyo cuando ellos tienen referidos de personas o jóvenes que quieren dejar de fumar o de usar el vape. And since the American Heart Association is the policy guru, so to speak, we kind of serve as the liaison between communities and the direct work they're doing with policy work to help them pass policies that are best practice and work for the community. Y como la Asociación Americana del Corazón viene siendo el mayor trabajador con las políticas y la implementación de este tipo de políticas, nosotros somos como su enlace con la comunidad y trabajamos apoyando el trabajo que ya vienen haciendo en sentido de la prevención. And I'm going to turn it over to Kat because she has some other things to add. Y ahora voy a permitirle a Catherine porque ella tiene algunas cosas también que añadir. Sorry. So as Nicole said, we do a lot of boots on the ground work. So for instance, we are working with a local Hamilton County community to really help engage the students in that community in educational projects. So whether that be an anti-vaping video,
or an environmental project, really engaging youth to help them kind of understand the impact that vaping and nicotine has on them as well as the environment. And we also, oh, I'm sorry. Como acaba de decir Nicole, nosotros trabajamos ya ya hacemos el trabajo más en el piso, trabajamos con las comunidades locales, creando programas donde las personas participan activamente, programas que ofrecen educación, proveemos también información y programas que son para prevenir el vape. También hacemos programas de información acerca de cómo esto afecta tanto a los jóvenes como también afecta el medio ambiente. And then the last final thing is we work directly with a lot of partners. That's super important in the work we do to help pass policy, as Nicole stated. Y por último, también nosotros trabajamos con muchos asociados o compañeros, como dijo Nicole, uno de estos son para apoyarnos cuando se trata de establecer o cambiar políticas y para continuar el trabajo que ya estamos haciendo. And the partners that we will work with within a specific community in Hamilton County, we are working within the next couple of years to pass the tobacco retail license policy there. Y en particular estamos trabajando con una comunidad en Hamilton donde nos estamos enfocando en pasar una política de licencias para vender el tabaco. So you talked about this focus on boots on the ground work within the community and the systems that serve children and families. What would you say are some key performance indicators or ways that you feel like you're measuring the impact that you have? Tú estás hablando acerca del enfoque que tienen trabajando desde el piso con la comunidad. ¿Tú nos podrías explicar cuál ha sido el impacto, el factor de impacto mayor que ustedes han podido presenciar? So we've been working on this grant and doing direct vaping education for, I'm going to say probably about 5 to 7 years. Yes. Yo podría decir que nosotros hemos estado trabajando directamente con la política o con el proceso de información de anti-vape por unos 5 o 7 años. And I think the biggest indicator is seeing how those relationships have changed in that time. Y yo diría que el impacto más grande que hemos visto es ver cómo ha cambiado la relación. The fact that we've been reaching out to some of these same organizations for a while and in the beginning may have not had great response and are finally able to get into the schools or the facilities is a huge indicator of the awareness of the work that we're doing and how more people are familiar and realize that this is an issue. El hecho de que estamos pudiendo entrar a las organizaciones y diferentes programas que antes tratamos de establecer relación con ellos, pero no habíamos podido, es un gran indicio de que el mensaje está llegando, de que el trabajo que estamos haciendo es importante, de crear conocimiento sobre el uso de esto. Policy work is a really long process and it is a very slow, exhausting process. So a huge indicator is seeing that policy has finally been passed after 3 years of having the same conversation with different people. It's a real showcase of how much work we're being put into the project. Implementar políticas o hacer cambios en las políticas es un proceso muy largo y también es agotador. Y ver que estas propuestas y estas políticas han sido aprobadas es un indicio grande, mayor, de que el trabajo que estamos haciendo se está mostrando. Thank you very much. Appreciate it. Muchas gracias. So we're going to transition to Connor and Amanda, and they have a little bit more content to go over. So they're going to take some time and share with us a slide deck of really key
important information, and we're going to kind of take some time to also translate that during the process. So Connor and Anna will be working on that. Thank you. I'm going to start with giving just an overview of what Prevention First is. We are a nonprofit organization that was founded in 1996, and we serve the tri-state region. Vamos a empezar hablando de lo que es Prevention First. Somos una organización que trabaja para reducir el riesgo de trastornos de comportamiento en todas las comunidades. Estábamos establecidos en el año 1996 y servimos todo el área de Cincinnati. Our mission is that Prevention First implements best practice strategies to reduce the risk of behavioral health disorders, and that we want all communities to apply prevention strategies in every stage of life. Nuestra misión es que Prevention First implementa prácticas mejores y estrategias para reducir el riesgo de trastornos de salud de comportamiento. También nuestra visión es que todas las comunidades aplican estrategias de prevención en cada edad de vida. We have 30 member coalitions in communities as well as in schools that carry out prevention programs to schools and communities, and we also collect behavioral health data. Tenemos 30 coaliciones diferentes que proveen programas de prevención en escuelas, comunidades y también que obtienen datos de salud de comportamiento. Next slide. So we wanted to make the Princeton community be aware that we have parenting for prevention trainings that are designed for adults and caregivers who are regularly involved in the lives of youth. Connor and myself carry those out. We can carry those out in bilingual capacity. I'll stop there. Okay. Ofrecemos entrenamientos y capacitaciones diseñados para adultos y cuidadores que están envueltos regularmente en las vidas de los jóvenes y adolescentes. The goal with the training is to help adults learn tips and conversations, ways to start conversations with kids, to have an open dialogue around substance use and understanding where they're at with their lives and how they can build, and how adults can build youth protective factors and make sure that kids are staying clear from using substances. Nuestros objetivos son ayudar a los adultos a aprender algunos datos, cómo tener una conversación con sus niños sobre las sustancias como nicotina, tabaco, heroína y todas las otras sustancias que afectan las vidas de un niño. También ofrecemos capacitaciones para tener esas conversaciones, para que podamos edificar factores protegidos contra el abuso de sustancias. And the next slide. So as I mentioned, we do have bilingual trainings. Right now, we're trying to carry them out at Fairfield Public Library. And we do have trainings available to any communities or schools that would like to host them. And that we do have booklets available that we can give to the school district that are parenting for prevention booklets we have one in English and one in Spanish. Estamos armando algunas capacitaciones en la biblioteca de Fairfield, pienso que es cada mes. También nuestras capacitaciones y entrenamientos son
disponible para todas las comunidades que los quieren. Y también tenemos folletos para llevar a casa para alguien que los quiere. Part of the training includes the importance of other adults in children's lives. It's shown that when there is a positive non-parent in the lives of kids, they're more engaged in school, they can complete high school or go to college, and be generally more satisfied in life and engage in good, healthy behaviors. Queremos hablar de la importancia de los otros adultos en las vidas de los niños y adolescentes. Entendemos que si hay otros adultos en sus vidas, es más probable que ellos van a tener resultados más positivos, como ir a la universidad, no tener problemas de salud, no usar drogas. Si hay otros adultos en que los niños confían y en que sus padres confían y quien son buenas influencias en sus vidas, los resultados van a estar mejor. For our next slide, what I wanted to bring to the district's attention is a result of a student use survey that Prevention First conducts every 2 years. This is data from the 2022 regional results. Okay. Queremos hablar de algún dato que fue recibido de una colección por preguntas con estudiantes en el último año de 2022. What we wanted to let the community know is the age of first use in this region is generally about the age of 13. Nationally, it's about the age of 14. And the substance use of choice that kids often turn to the first time is vaping, followed by alcohol, followed by marijuana. Queremos decir que la edad de primer uso normalmente en esta comunidad de Cincinnati es normalmente 13, pero nacionalmente es 14. Normalmente el primer uso de una sustancia por un adolescente es un vape o vapor de nicotina, seguido por alcohol y después drogas más duras. So you can see with this national comparison of 12th graders, this is from some data from the Monitoring the Future survey, which is conducted every year on youth behavior health patterns. And you can see that alcohol still is very high up, followed by vaping and marijuana as well. Cigarettes and the stigma of cigarettes has gone down, but the vaping, there does not seem to be a stigma associated with vaping. And kids will often use THC in the vaping devices, so they're getting a marijuana high as well. Nacionalmente, la sustancia más usada por los adolescentes en los 30 días pasados es alcohol, con 23.8% de adolescentes usando alcohol en los pasados 30 días, seguido por vapor de nicotina y después seguido por marihuana. Sabemos que algunos niños están usando THC, la química en marihuana que te hace drogado, y lo están usando en vapes también. Cigarros no son tan común porque ahora hay un estigma contra cigarros y cigarrillos y tabaco en general. And for the next slide, this just shows that past 30-day use. We asked this question
And you can see that mirrors what I mentioned about vaping, alcohol, and marijuana being the top substances. En nuestra región preguntamos la misma pregunta de de qué drogas han usado en los 30 días pasados y cómo mostró la colección del dato nacional. Alcohol y vapor electrónico de nicotina son los más comunes, seguido por marihuana y THC. For the next slide, it shows, we asked the question, how easy is it to get these substances? And you can see that vaping is one of the highest ones. It's very easy for kids to get, alcohol, as well as tobacco and marijuana. So those are fairly easy or very easy to get. Esta página es sobre qué tan fácil es obtener las drogas. Como ustedes pueden ver, vapor electrónico, un vape, es más fácil para obtener por un niño, seguido por alcohol y después seguido por tabaco. Porque marihuana todavía está ilegal, es más difícil, pero cada día se están volviendo menos difícil para los niños obtenerlo. For the next slide, we asked the question of perception of harm. So how do they feel that this is harmful to their health? The big takeaway from this slide would be that vaping and marijuana are perceived as less harmful, whereas prescription drugs, tobacco, cigarettes, and alcohol are perceived as most harmful. Esta página muestra aquí la percepción de dueño causado por las otras drogas. Como ustedes pueden ver, la mayoría de los niños la droga que los niños no piensan que es más doloroso son marihuana y vapor electrónico, pero sustancias como tabaco, alcohol y drogas de prescripción como opioides son lo más doloroso al cuerpo. And then finally, for the perception of friend disapproval, we asked, how would you feel if your friends knew you were using substances? And this is a good protective factor as our parents in terms of how the friends feel about substances. And you can see that friend disapproval was high for tobacco, prescription drugs, and marijuana. Esta página es sobre la desaprobación por amigos o la percepción de desaprobación por sus amigos. Con vapor electrónico, alcohol y marihuana, normalmente adolescentes no piensan que hay una desaprobación por sus amigos con esas drogas, pero con tabaco y drogas más duras como opioides, hay una percepción que los niños lo van a desaprobar. For this slide, we just wanted to drive home the point that academic success and healthy behaviors go hand in hand. And when we have parents and caregivers that are in a child's life setting boundaries, talking about dangers of substances, it's going to diminish substance abuse long term. Esta página es cómo armar comportamientos prosocial en la vida de un niño. Aquí las reglas dicen que padres arman reglas claras sobre el abuso de sustancia, que sus maestros hablan de los peligros de sustancias, que padres castiguen, pero no físicamente, cuando las reglas sobre el uso de sustancias están rotos. También, escuelas deben armar reglas claras sobre usando sustancias durante escuela o durante eventos
de la escuela. También padres deben hablar de los peligros de usar sustancias y también un niño debe participar en actividades de la escuela como deportes o clubs o en comunidad o actividades de la comunidad. Envolvimiento con su comunidad de fe, como ir a la mosca o a la iglesia, también sí es importante si lo tienen. And then if anyone wants to talk to a child about concerns that they might be having around suspicions that they're using, these are some steps to keep in mind when you are talking with a youth. I care, I see, I feel, I'm listening, I want, I will. And it's just a good conversation starter to start the dialogue. Esos son los 6 pasos de tener una conversación alrededor del abuso de sustancias con sus niños. El primer paso es decir que me importas. Diga al niño cuánto le amas y estás preocupado para ellos. Después, diles lo que estás observando, lo que tú ves. Después, cómo te hace sentir lo que estás viendo. No. El paso 4 es decirle, es ayudar al niño que entienden que estás escuchando a sus preocupaciones. Paso 5 es decir lo que quieres y lo que quieren que hacen los niños. Y paso 6 es lo que tú es decir lo que tú vas a hacer para su niño. And then finally, if there's someone you do want to talk to, youth, you want to make sure that they're not under the influence when you have the talk. You want it to be a comfortable and private area, a place that you're not likely to be disturbed, and you have time to talk things through. Cuando vas a hablar, si tu niño está debajo de la influencia de una sustancia, recuerda tener la conversación cuando el niño no está drogado, en un lugar que es cómodo y privado y en donde no vas a estar distraído. Y asegúrate que tú vas a tener tiempo para hablar en el tema completo. No debe estar una conversación corto, porque esto es un tema complicado. And if anyone has any questions, our info's there. Si ustedes tienen algunas preguntas, ahí está nuestra información de contacto. Okay, thank you, Connor and Amanda. I have 2 questions just listening to the content that you just presented. And the first question is, when you have surveyed families, you've worked with them directly, we also sometimes look at root causes as to why students or children vape. Mm-hmm. And I think about depression and anxiety, boredom, peer pressure, and also curiosity. So to what degree do any of those really serve as a key root cause when it comes to vaping? Which are you seeing play out more often? Gracias, Connor y Amanda. Yo tengo 2 preguntas para ustedes basadas en la presentación que tuvieron. Ustedes hablaron de una encuesta que ustedes condujeron con jóvenes. Entonces, basado a esa encuesta, ustedes tuvieron una respuesta acerca de, ya sea por curiosidad, por depresión, ansiedad, o en qué nivel de, what was the end of it? To what degree do each of those play in like a root cause for vaping? ¿En qué nivel estos factores son causantes de esto? It kind of depends on every situation. I cannot give you numbers right now. Perhaps Amanda can, exactly on what the root causes are. But in my own work on the kind of directly with families, the
situations that lead to a child vaping are about as varied as the children themselves. For some individuals, it is definitely peer pressure. Other individuals, it is impulsive decision-making. For many individuals, and this goes for substances as a whole, if their parents do it, or if individuals or adults around them are doing it, it becomes a very common thing. It isn't perceived necessarily as something that is necessarily bad. That goes for vaping, that goes for every other form of drug that's out there. So it very much depends, but I think one of the more common things that I see kids doing it for is, at least as of right now, is to deal with school, social, and often familial stresses that they don't necessarily know how to communicate with other people, or perhaps, especially among young boys, do not necessarily know that they can communicate with people. Yo no tengo una respuesta directa a su pregunta, no sé si Amanda lo tendrá, pero por mi experiencia trabajando con los jóvenes, yo podría decir que varía. A veces puede ser por la presión de los compañeros o amigos, puede ser también porque ellos no saben cómo manejar situaciones en la escuela, no saben cómo comunicarse, no saben cómo hablar con otras personas. También podría ser por depresión y pueden ser diferentes tipos de sustancias, cualquiera de ellas que ellos utilicen. Otra cosa también es que puede ser porque ellos crecen viendo a los padres haciéndolo y necesariamente no creen que es algo malo hacerlo. Entonces también a veces otros lo hacen por soberbia. Entonces hay una variedad de razones por las cuales los jóvenes pues deciden o hacen el uso de cualquiera de estas sustancias o uso de una de estas sustancias. I would just add to protective factors in the form of boundaries, constructive use of time, trusted relationships with adults is very important. Mental health is a big concern among youth right now in general. It's been called that there's a mental health crisis, so that's often tied to substance use down the line. So you want to be aware of that if somebody can get their mental health in check and getting help that they need, the less likely they might turn to substances to ease any emotional pain, physical pain. Una parte muy importante que yo quiero recalcar que deben tener en conocimiento es la salud mental. Ahora mismo estamos manejando lo que se llamaría una crisis de salud mental. Entonces es muy importante la comunicación con los padres y la prevención, hablar con los niños y buscarle la ayuda que ellos necesitan para evitar que ellos lleguen al punto de usar estas sustancias. Thank you. The second question I have is for anybody on the panel. When you think about vaping, how much of it is a gateway to other drug use? Are you seeing that vaping is a major gateway, or maybe not as much as, say, marijuana or other substances? Gracias. Mi siguiente pregunta es para cualquiera de los representantes aquí en el panel, y es el uso de vape, ¿a qué nivel sirve como un conducto o un puente al uso de otras sustancias? I would just say that what we have to teach is that you can't turn to substances to ease pain and to give you pleasure. It has to be protective, it has to be good, positive, healthy choices, whether it's exercise, whether it's engagement in a hobby. We have to teach them that turning to a substance to ease pain or emotional pain or physical pain, regardless of the substance, shouldn't be the case. Primeramente, yo creo que es importante que los jóvenes entiendan, o en general las personas entiendan, que no deben recurrir al uso de sustancias para minimizar un dolor emocional o mental que ellos estén padeciendo en el momento,
que cuando ellos tomen decisiones deben ser decisiones saludables, pero recurrir al uso de sustancias para manejar otros problemas no es la mejor forma. I think I would also add, unfortunately, I'm not necessarily aware as to if there is a connection at the moment between vaping and gateways into other drugs. But what I have noticed is that the individuals who are getting in trouble for either vaping in school, vaping outside, vaping underage, generally speaking, when I've performed assessments on them, generally speaking, also have risky decision-making factors as well. So if it's the vapes that are leading to that, it could be the vapes leading to that, but it also could be the fact that individuals who generally are getting in trouble for this or who are often doing it also have lower capacity for rational decision-making, as I'm sure as I'm sure most adolescents usually do, as their brains are still developing at this time, and it's more that there's a large amount of impulsive decision-making at that point in time. But I would definitely say that once you do eventually enter into that world of substances, yes, even though the vast majority of people who do enter into that world probably will not escalate to harder drugs. Somebody comes in on vaping, most individuals probably might not touch marijuana. If they do escalate to marijuana, most of them probably will not escalate into opiates, but it still does provide a pathway there, especially if your decision-making abilities are not fully developed at that point. Algo más que me gustaría añadir es, yo no tengo un conocimiento particular de que el uso de vape sea un conducto al uso de otras sustancias, pero sí yo podría decir que en los exámenes o evaluaciones que yo he conducido con jóvenes, sí puedo decir que cuando ellos se enfrentan con situaciones donde se meten en problemas o lo castigan porque lo descubrieron usando vape, ya sea en la escuela o en cualquier otra área, los estudiantes tienden, o los jóvenes tienden a tomar decisiones riesgosas. Entonces, tienden a no pensar y tomar decisiones impulsivas por un impulso. Las personas que utilizan el vape, no es muy común que aumenten a lo que sería la marihuana, o los que usan marihuana no aumentarían a otra sustancia más fuerte. Usualmente ya están usando una sustancia, ya están en ese mundo, pero no necesariamente eso va a escalar a otro nivel de uso de sustancia. Thank you. We want to check in with members of our audience. Thank you for joining us this evening, and wanted to check in with you to see if you had any questions for members of our panel before I jump into some other questions that we have planned tonight. Me gustaría darle las gracias a las personas que están en nuestra audiencia en esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta antes de yo continuar con otra pregunta. Thank you. I have a couple of questions, and again, this is for anybody in the group. We talk about nicotine use and how concentrated it is sometimes with vaping in terms of the actual substance. What or how does nicotine affect adults, and then how does it affect youth, and are there any specific differences? Otra pregunta que yo tengo, y puede ser para cualquiera de las personas aquí en el panel, es con el uso de la nicotina y la dosis concentrada que se usa en el vape. ¿Cuál es el efecto que esta tiene en un adulto y en un joven?
So there is a definite difference in how nicotine and other substances would affect a developing brain that an adolescent or a child would have versus an adult. Sí, definitivamente hay una diferencia significativa de cómo la nicotina o el uso de sustancia afecta a una mente en desarrollo comparada con un adulto. Nicotine specifically in a child or adolescent's brain is felt a lot more strongly than it would be in an adult's brain. La sustancia se siente más fuerte en el cerebro o la mente de un joven que de un adulto. So the tolerance level that a child would have can be higher than an adult would have, and the withdrawal symptoms are not as severe. So the reward system peaks a lot higher in a child than it would in an adult. El nivel de tolerancia de un joven puede ser a veces más fuerte que en un adulto, y el efecto de sacar esta sustancia del sistema puede tener una mayor tolerancia en un joven que en un adulto. Thank you. Gracias. The next question, and we talked about this a little bit before, the impact of COVID. So, vaping was a big area of focus that we addressed in one of our first community education series that we did about 3 years ago. Now that you look back on those 3 years, how has COVID impacted the use of vapes? Otra pregunta que me gustaría hacer es, y esto lo hemos tocado antes en otro de nuestros serie educativa de los padres y la comunidad, y es el impacto que tuvo COVID en el uso de vape. As Amanda talked about earlier, mental health and vaping are closely tied together. So as many people know, COVID was a hard time, and mental health was hard for a lot of people. Como Amanda acaba de mencionar, la salud mental y el vape van mano a mano. Entonces, como todos conocemos, la temporada del COVID tuvo un efecto, un impacto fuerte en la salud mental de las personas. And so, youth were using vapes more often due to, dealing with, being isolated from friends, schools, those types of issues that came up during COVID, all those social issues. People weren't allowed to see family, friends, so, vaping definitely, using vapes more often could be contributed to mental health during COVID being not as normal as regular life. Reconociendo que la salud mental de los jóvenes durante la temporada del COVID pues no era la mejor, se registró un aumento de uso de vape en los estudiantes porque estaban isolados, no podían ir a la escuela, no podían visitar familiares o amigos. Entonces eso definitivamente impactó el uso de vape de los jóvenes. The last piece of that is when there was a lot of virtual school. There weren't as many regulations with, teachers being able to monitor their students having their vapes out or electronic cigarettes out. So just the regulation of using them during education is another piece of it. Otro factor también importante es que con el hecho de que hubo mucha educación o enseñanza en línea, no había ese monitoreo o control de que los estudiantes no podían estar bajo la influencia o que no podían tener sus cigarrillos eléctricos o tener su vape ahí con ellos. Entonces, como no había ese control, también eso facilitó el uso de vape. I would add, can I add? 3 years ago at this event, we had devices. We had a backpack that had a vape, we had a hoodie, we had all of these devices that
no one knew were actually vape products. And parents and students were here looking at things that didn't look like they were a device, but they were. So one thing would just be more informed of what vaping devices may look like. Algo más es que hace 3 años, 3 años, nosotros tuvimos un programa donde presentamos diferentes artículos, por ejemplo, un gorro conectado con el suéter o la camisa, y otros artículos que se veían normal y eran, de hecho, eran artículos que se usaban para vape. Entonces yo diría que algo más que también hay que tener en cuenta es estar informados y reconocer las diferentes formas en que estos artículos pueden parecerse. In addition, we also saw, unfortunately, a lot of acute respiratory issues with youth. So in that time, we were able to unfortunately see a lot of ER docs and youth speaking out about the dangers of e-cigarette and vaping use. And that also helped us inform more families and children on why not to start vaping, because that was the beginning of us seeing some actual negative outcomes, when before we were kind of just talking about it like it could happen, and then it started to happen and actually really start to impact our local community as well. And Cincinnati Children's and other healthcare providers were rallying around us during that time of COVID. En ese tiempo también empezamos a experimentar o a recibir a jóvenes con muchos problemas respiratorios que eran causados por el cigarrillo y por el vape. Entonces en ese momento nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a educar a los padres y a los estudiantes, porque ya no era solamente hablando e informando, educando, ya era estábamos teniendo ya el problema. Entonces podíamos hablar basado en las consecuencias negativas que estábamos viendo causada por el uso del cigarrillo y el vape. I think now might actually, because you already mentioned devices, it also might be a good idea to kind of like go over how to identify what vapes look like. Because like you said, many of them do, like Angelica said, many of them do look very similar to objects that are in everyday, that we have in everyday life. So I think the most common thing that most teenagers have now are vape pens, and they do look very similar to just normal pens. They may take on, smaller vapes may take on this the appearance of USB sticks. Larger tank vapes may take on the appearance of things like portable phone chargers or solid state hard drives. The main way that you can kind of identify it is if there's a hole in the top of it and it looks like there's like a mouthpiece, and if there's some form of like air regulator on there, it's at a normal glance, that's generally how you can tell if it's a vape or not. Easiest way to tell if it is, if you wind up picking it up and there's this yellowish liquid or yellowish oily style liquid in there, generally speaking, that's kind of commonly referred to as vape juice, or like the glycerin product. Like basically, it's the nicotine-based product that gets breathed in. Ahora que Angélica lo menciona, yo creo que es importante también educarnos e informarnos acerca de la apariencia física de estos artículos, porque realmente tienen parentesco a artículos que usamos diariamente. Hay algunos que pueden parecer un lapicero y es técnicamente un lapicero, no hay mucha diferencia. Otros parecen como unos USB, otros también parecen como sería una memoria de una computadora, y también, pero la forma que usted puede identificarlo es mirando si tiene un orificio en la parte de arriba y algo que puede como regular aire.
Otra forma que usted puede también identificarlo es mirando si tiene como algo parecido a un aceite amarillento en un vape. Eso es prácticamente la nicotina. Entonces hay que educarse acerca de cómo se ven o cómo son las diferentes formas en que estos artículos pueden ser presentados. Okay, thank you. Gracias. This is the last question, and we think about how we are each involved in the lives of a child. We could be an aunt, an uncle, an educator, a parent, a community member. So the last question I would like for you to sum it up in maybe 1 to 3 words. As far as being a community member, what can you do to help prevent nicotine addiction? Esta es mi última pregunta. Cuando hablamos de las diferentes personas que están relacionados con un joven, ya sea una tía, tío, miembro de la comunidad, maestro, ¿cómo puede usted ayudar a la prevención del uso de estas sustancias? Okay, so we'll start with Dr. Hardy, and then Anna will translate each of your phrases. Okay, education, support, and love. Educación, apoyo y amor. I would say vulnerable and communication that has room for learning and mistakes. Comunicación vulnerable que también tiene espacio para errores. I would say non-judgment, non-judgmental conversations, support, and open communication. Conversación abierta, apoyo por vía de la comunicación sin juzgar. I would probably say community involvement and understanding what the situation around nicotine usage in the community actually is. Yo diría participación en la comunidad y también información acerca de lo que sería o es el uso de la nicotina. I would say open communication as well, for a healthy life that you could live without it. Yo diría también una conversación abierta acerca de el estilo de vida saludable que pueden tener sin el uso de ello. Okay, so let's give our panelists a round of applause. Vamos a darle un aplauso a nuestros panelistas. Thank you for joining us tonight and sharing your wisdom and the work that you do to really focus on addressing nicotine addiction and how it impacts students in our community. Gracias por estar con nosotros y compartir el trabajo que ustedes hacen en la prevención del uso de la nicotina. And we want to thank you for joining us this evening. Those of you who take a look at this broadcast, we want to thank you for just learning a little bit more about what our community partners have to share. Le damos las gracias a los que están aquí con nosotros en nuestra audiencia y también los que lo están mirando en nuestra presentación pues por la televisión y gracias por tomarse el tiempo de aprender y conocer acerca de lo que los panelistas tienen para presentar. And we look forward to seeing you at our next community education series, which is coming up next month on It is the Early Literacy Program at Viking Village. Early Literacy Program at Viking Village. And you'll look at our website and other information tools to learn more. Thank you. Gracias por estar aquí. Los invitamos a nuestra próxima serie educativa a los padres y la comunidad, que será en marzo, y esta se tratará acerca de literatura temprano. Busque más información en nuestra página de internet para que ya cuando estemos más cerca para que tenga más conocimiento. Gracias. Good night and buenas noches. Gracias. Buenas noches.